Pues bueno, yo soy Sicomar Susano, ya me conocen, por ahí estamos en YouTube. Les comparto que fui a la Feria Internacional del Libro en Michoacán, porque la FIL ahora está en Michoacán, en la parte donde yo vivo, y me compré este libro, muy bonito libro, Los Amores de la Biblia, o Los Amores en la Biblia, de Marco Schwartz. Se me hizo muy interesante como para hacer algo de contenido. Como ustedes sabrán, yo soy terapeuta y doy consultas de terapia de pareja y tengo una teoría acerca de la terapia de pareja. Si no han visto mi libro hablado en Sicomar Susano en YouTube, lo pueden estar viendo, y de hecho aquí en TikTok pueden ver mi libro hablado acerca de mi teoría que estoy realizando acerca de terapia de pareja. Y desde luego voy a dar a la tarea de leer algunos capítulos, y pues vamos a comenzar con este libro de Los Amores en la Biblia. ¿Qué significaba el amor para los personajes de la Biblia? ¿Cómo se enamoraban? ¿Dónde? ¿En qué consistía el matrimonio? ¿De qué manera se celebraba una boda? ¿Cuáles eran los trámites para el divorcio? ¿El sexo? ¿Cómo se practicaba? ¿Por qué era tan valorada la virginidad femenina? ¿Qué relaciones eran consideradas incestuosas? ¿Cómo se ejercía la prostitución? ¿Qué suerte corrían los adúlteros? ¿Estaba permitida la homosexualidad? En las siguientes páginas se da respuesta a estas y muchas otras preguntas relacionadas con la vida amorosa de la Biblia. Sin duda alguna, el libro más influyente de la civilización occidental. Pero antes de entrar en materia, conviene hacer ciertas observaciones muy breves para que el lector asista mejor orientado al vendaval de amores y pasiones que se desató después de que Dios creara al hombre y la mujer y les impartiera el célebre mandato de multiplicarse. Nuestro trabajo se centra en el Antiguo Testamento por la sencilla razón de que es la obra que mejor conocemos y a la que hemos dedicado muchas horas de lectura. El Antiguo Testamento recoge fundamentalmente la historia y las leyendas del pueblo de Israel, pero contiene además abundantes referencias a naciones e imperios vecinos: egipcios, babilonios, asirios, persas, filisteos, cananeos, moabitas, sidonios, etc. Esperemos que otras personas mejor cualificadas escriban un libro sobre los amores en el Nuevo Testamento. Es importante tener en cuenta que el Antiguo Testamento no es un libro unitario, sino un conjunto de libros escrito por diferentes autores, representantes de intereses y tradiciones que a menudo chocan entre sí. Además, su redacción abarca un periodo de por lo menos 9 siglos, tiempo dilatado en el que lógicamente evolucionaron las costumbres y se refinaron las normas que regulaban la sociedad. Cuando lo consideremos conveniente, llamaremos la atención sobre estas dos circunstancias. Por ejemplo, al explicar los distintos tratamientos que recibe en la Biblia un mismo personaje que, como el rey Salomón, se casa con mujeres de otros pueblos, contraviniendo la ley mosaica, o al mostrar cómo una relación conyugal entre hermanastros, por ejemplo la de Abraham y Sara, aparece en un momento dado como algo normal y más tarde se presenta como una aberración. En el Antiguo Testamento conviven textos narrativos, proverbios, consejos, poemas, códigos legales y discursos proféticos. Todos contienen, de un modo u otro, referencias a la vida amorosa. Que respecta a los relatos, algunos describen hechos reales contemporáneos o no del autor. Otros son alegóricos o simbólicos. Así, el matrimonio de Esaú, también llamado Edom, con la hija de Ismael, en la época patriarcal, habría que entenderlo no como una unión conyugal entre dos individuos, sino como una alianza entre dos pueblos, los edomitas y los ismaelitas. Del mismo modo, el relato en que Rubén se acuesta con la concubina de su padre, Jacob o Israel, tal vez evoque una sublevación de la tribu rubenita para usurpar el poder de la alianza tribal israelita.
Para efectos de este libro, nos dará lo mismo que los personajes sean de carne y hueso o simbólicos. Estos últimos aparecen en la Biblia tan humanizados que sus historias proporcionan abundante y muy rica información sobre el tema que aquí nos ocupa, el amor. Nos hemos basado para este trabajo en el canon católico de la Biblia, con el que está familiarizado el público hispanohablante. Dicho canon incluye 6 libros: Tobías, Judith, Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch y fragmentos de otros 2, Esther y Daniel, que son ignorados por el canon hebreo y considerados apócrifos por el protestantismo. Por último, queremos destacar que para los pasajes bíblicos entrecomillados hemos utilizado como referencia la Biblia de la Biblioteca de Autores Cristianos, cuya versión directa de las lenguas originales fue realizada por Eloíno Nacar Fuster y Alberto Colunga, 2 razones que nos han llevado a utilizar esta versión: su excelente calidad y su popularidad entre el público español. Este es un gran libro, les repito, para los que no lo vieron: Los amores en la Biblia, de Marcos Schwartz. Mi intención, desde luego, no es reproducir el libro ni nada por el estilo. Es como terapeuta de pareja, pues en realidad quiero sacar algunas conclusiones, y desde luego todo es bienvenido para cuestiones de los temas de amor y pareja, para desarrollar mi teoría, que estoy, por supuesto, publicitando en este mismo canal, y se llama El libro hablado, el diagrama de necesidades de la relación de pareja. Así es que lo pueden ver. De hecho, muchos de mis fragmentos están en mi canal. Todavía no lo termino, de hecho me faltan algunos temas, pero ya los tengo desarrollados. Una idea del amor. Más de una vez el lector habrá escuchado el comentario de que la Biblia es el mayor culebrón que se haya escrito jamás. No hay que tomárselo tan a broma. Las páginas del libro sagrado para judíos y cristianos están abarrotadas de las más vibrantes historias de amor, en las que no faltan el sexo, la seducción, el erotismo, los celos, la traición y todos los demás elementos que conforman el agitado mundo de las pasiones. Ahí están las hermanas Raquel y Lea disputándose como fieras el amor del patriarca Jacob, esposo de ambas, o el juez Sansón, que terminó mal sus días por confiar el secreto de su fuerza descomunal a su amante, la pérfida Dalila, o la hermosa Esther, que logró encandilar al emperador persa Asuero, el hombre más poderoso de la tierra, o el rey David, que preñó a la esposa de un soldado de élite de su ejército, y después, para salir del lío, envió al militar al frente más peligroso de la guerra para que muriera en combate. El amor presente no solo en los textos narrativos, en los discursos proféticos, la relación entre Dios y el pueblo israelita aparece descrita como un tempestuoso romance entre un hombre y una mujer. El libro de Ezequiel, por ejemplo, muestra a Dios evocando con estas palabras el momento en que se prendó de Israel. Creciste y te hiciste grande, llegaste a la flor de la juventud. Te crecieron los pechos y te salió el pelo, pero estabas desnuda y llena de vergüenza. Pasé yo junto a ti y te miré. Era tu tiempo, el tiempo del amor. Y tendí sobre ti mi manto, cubrí tu desnudez, me ligué a ti como un juramento e hice alianza contigo, dice el Señor, Yahvé, y fuiste mía. Del amor en todas sus variantes se ocupan además los proverbios, los códigos legales, los salmos y sobre todo ese monumento a la poesía erótica de todos los tiempos, que es el Cantar de los Cantares, de una pareja de desposados, y en el que los protagonistas se dicen frases tan sugerentes como: madrugaremos para ir a las viñas, veremos si brota ya la vid, si se entreabren las flores, si florecen los granados, y allí te daré mis amores. A pesar de todo este aluvión de referencias al amor, la Biblia no ofrece una definición del término como la brindaría un diccionario. Tampoco figuran en sus páginas
estudios metódicos sobre la naturaleza del sentimiento amoroso, como los harían un filósofo o un estudioso de la psiquis. Para esbozar un concepto del amor en la Biblia, es necesario hurgar entre sus numerosas páginas en busca de detalles reveladores y armar a continuación el puzzle sin perder nunca de vista. La Biblia no es una obra unitaria, sino un conjunto de libros escritos por los autores más diversos, representantes de las más variadas ideologías a lo largo de por lo menos 9 siglos. Atracción y matrimonio. El amor aparece normalmente en la Biblia como una fuerza natural nacida de la atracción física, que inclina al hombre hacia la mujer y conduce de modo automático al matrimonio. La historia de Jacob y Raquel, que figura en el libro de Génesis, ilustra a la perfección el esquema. Jacob, hijo del patriarca Isaac, había robado mediante un ardid la bendición paterna de primogenitura a su hermano mayor Esaú. Temiendo la furia vengativa de éste, huyó a casa de su tío, Labán, en la lejana región de Padán Aram. Cuenta la Biblia, tenía Labán 2 hijas, una la mayor de nombre Lía, otra la menor de nombre Raquel. Lía era tierna de ojos, pero Raquel era muy esbelta y hermosa. Amaba Jacob a Raquel y dijo a Labán: te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. El amor es presentado como algo positivo cuando desemboca o se desarrolla en el matrimonio correcto, es decir, aquel que no contraviene las normas ni perjudica los intereses de la alianza de Israel. Algunos libros incluso lo recomiendan abiertamente, sin tapujos, en un sentido que abarca el placer, la sensualidad. En medio del torrente de consejos que da a los jóvenes para que permanezcan fieles a sus mujeres, dice el autor de Proverbios: gózate en la mujer de tu mocedad, sierva carísima y graciosa gacela, embriagüente siempre sus amores y recreente siempre sus caricias. Las cosas cambian cuando el amor afecta los intereses de Israel o transgrede los códigos legales. Entonces deja de ser presentado en un contexto amable, pero a pesar de todo la Biblia lo sigue llamando amor, porque se considera que el sentimiento como tal continúa siendo el mismo. Tal es el caso del rey Salomón y su conocido desenfrenado pasional, narrado por el autor del libro Reyes. El rey Salomón, además de la hija del faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y geteas, de las naciones de que había dicho Yahvé a los hijos de Israel: no entréis a ellas ni entren ellas a vosotros, porque de seguro arrastrarán vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se unió Salomón con amor, tuvo 700 mujeres de sangre real y 300 concubinas, y las mujeres torcieron su corazón. En estas palabras hay un evidente tono de reproche, sin que por ello se pongan en duda la existencia y la sinceridad del sentimiento que profesaba el rey hacia sus mujeres. La Biblia llega a usar el término amor para describir deseos o actos puramente sexuales que, a diferencia de los casos anteriores, no conducen al matrimonio ni se dan dentro de él, y que además son censurables por tratarse de casos de violación o adulterio. Un ejemplo ilustrativo es el caso de Amnón, hijo del rey David. Cuenta el autor bíblico que Amnón se había prendado de su hermanastra, Tamar, y estaba atormentado hasta enfermar por Tamar, su hermana, pues siendo ella virgen, le parecía a Amón difícil obtener nada de ella. Siguiendo el consejo de su amigo Jonadab, Amnón se hizo un día el enfermo y pidió al rey que le enviara a Tamar para que le preparase una fritura. Cuando estuvo a solas con su hermanastra en la alcoba, la violentó y se echó con ella. Una vez saciado el deseo, le aborreció con
tan gran aborrecimiento que el odio que le tomó fue todavía mayor al amor que le había amado. Sin embargo, cuando la atracción se limita a la apetencia carnal, al margen del matrimonio, los autores bíblicos suelen utilizar otras fórmulas retóricas para distinguirla del amor propiamente dicho. En el libro de Daniel, por ejemplo, se habla de dos libidinosos ancianos que al ver a la hermosa Susana sintieron pasión por ella. Con el corazón y con el alma. La Biblia menciona con frecuencia, sin entrar en explicaciones, dos elementos que intervienen en el ejercicio del amor, el corazón y el alma. Así, del príncipe Gibita, Siquem, se cuenta que su alma se apegó a Dina, hija de Jacob. Por su parte, el piadoso Tobías se enamoró de su parienta Sara, de tal modo que se le apegó su corazón. Saber qué significaban el corazón y el alma para los antiguos israelitas ayuda a entender un poco más su percepción del amor. El concepto que la cultura occidental tiene del alma como una parte espiritual del ser humano diferenciada del cuerpo proviene de Grecia. Los israelitas veían las cosas de otra manera, más primitiva, dirán unos, más compleja, replicarán otros. El hecho es que la misma palabra hebrea nefesh aparece traducida en las Biblias cristianas como alma, pero también como ser, cuello y otros vocablos, dependiendo del contexto en que aparece en la versión original de la Biblia, debido al intento del traductor por adaptar el término a la idea helénica de la naturaleza humana. A riesgo de simplificar demasiado, podemos decir que para los antiguos israelitas el nefesh define el ser primario, tanto de personas como de animales, donde se asientan la fuerza vital, los instintos, las pasiones, los afectos. Toda persona es nefesh, es decir, ser, y carne, pero lejos de prefigurar esta división la idea de la espiritualidad del nefesh, este tiene connotaciones psicofísicas, por decirlo de alguna manera, y aparece identificado en la Biblia con partes muy concretas del organismo, por ejemplo con la sangre, que es considerada el símbolo de la vida. Después del diluvio, Dios dice a Noé: cuanto vive y se mueve os servirá de comida, y asimismo os entrego toda verdura. Solamente os abstendréis de comer carne con su alma, nefesh en el original, es decir, con su sangre, o con la garganta. En el texto hebreo del Salmo 69 se lee: sálvame Dios porque las aguas me llegan al nefesh. Algunas versiones traducen este nefesh por cuello. La traducción no es errónea, pero sí pobre, ya que oculta al lector desprevenido el interesante dato de que, en su concepción de la naturaleza humana, los israelitas asociaban al ser primario con el cuello, en ciertos casos, de angustias. Quizá no andaban errados. ¿Acaso cuando sentimos angustia no se nos hace un nudo en la garganta? El corazón, Lev, aparece mencionado por lo menos 1.000.000 de veces en la Biblia, en varios sentidos como órgano físico del cuerpo, como asiento de la vida afectiva y como sede de facultades psíquicas, entre las que destacan el entendimiento y la voluntad para obrar bien o mal. Así, cuando el joven David, futuro rey de Israel, muestra interés en derrotar al gigante Goliat, uno de sus hermanos le dice: ya conozco tu orgullo y la malicia de tu corazón. En resumen, cuando la Biblia informa de que algún personaje ama con el alma o con el corazón, quiere indicar que lo hace con todo su ser, todo su entender o toda su voluntad. Y ello nada tiene que ver con lo que hoy, influidos por la filosofía griega, llamamos un amor espiritual. Entre los antiguos israelitas este concepto sencillamente no existía.